Y porque obviamente su estado, hay varias compañías que venden gas y petróleo y tenía el interés de que Puerto Rico siguiera encadenado. Sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto, de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los co-moderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros, y a todas las personas que nos están escuchando. Y el comoderador José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Buenos días, Pavón. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los que nos escuchan. El objetivo de este programa, Voces de la Soberanía, es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos un par de anuncios en la mañana de hoy. Por un lado, nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con una actividad que tendrá lugar en la Biblioteca Juvenil de Mayagüez, que ahora está localizada frente a la farmacia Serrano, en el sector, yo creo que eso es... En la calle Oriente con Vendes Vigo, por donde está también el Puente Balboa y la estatua de Juan Río Rivera. En esa misma esquina, allí está la Biblioteca Juvenil. ¿Y de qué se trata la actividad, Gabriel? Bueno, es que en estos días hemos estado continuamos celebrando, que dos grandes luchadores por la independencia y la libertad de sus respectivos pueblos nacieron el 18 de julio. Uno fue el muy conocido Mandela, y el otro, Nelson Mandela, y el otro fue Rafael Cancel Miranda, un mayagüezano que es el reflejo de de lo que tiene que ser cualquier puertorriqueño, el puertorriqueño ideal en el sentido de su verticalidad y compromiso con su país y su historia. Y por esta razón hemos estado teniendo actividades en conmemoración de la vida de Rafael Cancel Miranda. Ayer tuvimos una actividad en el cementerio Vivaldi, que todos los años hacemos un cambio de banderas allí y recordamos los que lo conocieron, comparten con nosotros diferentes tipos de anécdotas. Se canta la borinqueña y esto lo llevamos ya bastantes años haciéndolo. Esto fue ayer. Hoy entonces pues tenemos la presentación de un documental sobre su vida en la Biblioteca Juvenil del municipio de Mayagüez, como estabas indicando, y esto es a las 4 de la tarde, libre de costo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Repítelo. A las 4 de la tarde. A las 4. Libre de costos. Y luego de del documental, la siguiente actividad viene a ser endulzar labios.
donde Rafaelito pues interactuó buena parte de su vida allí con todo el mundo, al tiempo que no estuvo preso, los 25 años que aguantó en las peores cárceles de Estados Unidos. Incluyendo Alcatraz. La Alcatraz antigua, no la Alcatraz de los cocodrilos ahora. No la nueva de Trump con los caimanes y caimanes, pero este tenía los tiburones, porque la isla de Alcatraz, esa prisión en medio de la bahía de San Francisco, pues parte de su protección eran los tiburones que rodeaban la isla. Ya han salido ya muchas películas, pues él estuvo allí también. Y esto, como decía, esta celebración Endulzar el Labio va a incluir música, compartir, va a haber algo de comida y un poco del festejo del Sorullo también, que cada cual pues lleve algo que compartir. Así que está todo el mundo invitado para Endulzar el Labio. ¿Y esa va a ser cuándo? ¿Dónde? Esta tarde a las 5. El solar de la patria, como le han puesto al sitio, realmente no podría decir la dirección exacta, pero Dulce no tan grande. Dulce Labio no muy grande, es fácil encontrar el sitio. En cuanto localice la información, la comparto con el público. Bueno, tenemos dos temas que me gustaría conversar en el día de hoy, y tenemos la compañía del comoderador y economista y profesor de economía, quien nos va a poder aportar algunas de las ideas y quizá un poquito de la preocupación o las preguntas que podamos formular. Se trata sobre la economía nacional de Puerto Rico. Esa coyuntura entre la producción local y la importación de bienes. Y el segundo tema es sobre la importancia de la alianza de país. Así que iniciemos con el primero. Cuando se habla de economías nacionales, yo recuerdo que el doctor Alameda nos mencionó hace un tiempo atrás que existían economías que se les llamaban cejadas y otras economías que le llamaban abiertas. Tenía quizá una terminología un poquito diferente de eso que yo acabo de mencionar, pero me pareció que por lo menos lo de abiertas era uno de los términos. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos tipos de economías nacionales? Bueno, fundamentalmente viene por el nivel. Una economía abierta es una economía que depende mucho del nivel de importaciones. Esa es una. Importaciones que tienen que ver con importación de bienes de consumo, importaciones que vienen con los bienes de capital, bienes de maquinaria, maquinaria industrial, y también materias primas que se necesita para la fabricación final de los productos internos. Cuando la gente habla de importaciones, regularmente se refiere a bienes de consumo, pero las importaciones también vienen en otras materias primas, tierras raras, viene también en bienes de capital, y eso hace que el volumen de la economía para poder funcionar necesite una gran cantidad de importaciones. El otro elemento de la apertura de la economía es el nivel de inversión directa y la inversión financiera. Directa viene siendo las fábricas que llegan al país o los negocios que llegan al país. Puerto Rico, obviamente, por ser parte del sistema global y el sistema de Estados Unidos, hay un gran nivel de empresas que llegan a Puerto Rico. No voy a mencionar los nombres, pues, ¿verdad? Empiezan con W. No terminamos el programa. No terminamos. Y hay muchas empresas que han llegado a Puerto Rico a nivel de retail, de ventas al detalle, de venta al por mayor, también, Sam, Costco, Walmart, Walgreens, Sears, que en un momento estuvo, y muchas empresas llegan. Y ese es el nivel de inversión directa. Segundo nivel de inversión es la financiera. Puerto Rico, pues para financiar, especialmente el gobierno central y las corporaciones públicas, para financiar sus obras públicas, requería de ir al mercado de bonos municipales, así se llama, municipal bonds. No es que sean municipios, sino
mercado de bonos, y allí entonces solicitaba dinero prestado y luego se pagaba con los intereses y el servicio de deuda. De hecho, Juárez, ahí es que Puerto Rico quiebra, ¿verdad? Precisamente por ese nivel de importación. Así que tenemos la economía abierta, significa que estamos en un nivel para poder funcionar la economía, sus consumidores, sus industrias, sus sectores económicos necesitan un alto nivel de importaciones porque fundamentalmente el país, pudiendo producirlas, no lo produce internamente. Y eso, pues, casi todos los países en mayor o menor grado dependen de un nivel de importaciones. Estados Unidos, Japón y otros que son países grandes, ricos, pues necesitan también del nivel de importaciones. China, que yo creo que es la economía más grande que existe en el mundo actualmente, y no creo que es a base de la información que uno examina, información global, internacional, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, te da a entender de que China es la economía más grande. También depende del nivel de importaciones. Ahora, obviamente, la proporción que Puerto Rico depende es casi un 80-90% de ese nivel de importaciones. Y hay una contraparte o una contrapalabra, o sea, al grado de apertura, que es el de la seguridad, porque aquí en Puerto Rico ya escuchamos a cada rato la necesidad de seguridad alimentaria y seguridad energética y cosas así, queriendo decir que el depender demasiado de la importación de ciertas cosas básicas, pues crea una falta de seguridad entonces para el futuro del país, para la subsistencia en cualquier momento, porque importar como tal no necesariamente es malo. Sí, claro. Depende de qué tipo de acuerdos sean los que se están estableciendo y cuál es la razón de la dependencia. Si es algo que de verdad no tiene remedio o es un asunto de malas políticas públicas. Yo creo que la pregunta a tenor con lo que nos acaban de describir ustedes dos es el asunto de cuál es el nivel de esa apertura en la economía. Por ejemplo, cogemos el caso energético en Puerto Rico. Cabe la gran pregunta de si Puerto Rico no tiene alternativas para sustituir la importación de combustibles para generar la energía de consumo que necesita el país. Y entonces cabe la gran pregunta, ¿verdad?, de si nuestra economía pudiera tener un nivel mucho más reducido en la importación de combustibles y todavía ser capaz de generar suficiente energía eléctrica para el consumo de sus ciudadanos. Y pues bueno, le tiro la pregunta porque ustedes mencionaron nivel de importación es una cosa importante a la hora de dictaminar o de decidir si la economía es abierta o es cejada. Aquí es que entra obviamente la soberanía del país. No digas, ¿cómo va a ser? Porque un país puede ser abierto, ¿verdad? La economía requiera de su intervención de las importaciones, como hay otros países del mundo, pero tienen la capacidad para tomar decisiones de esa apertura, ¿verdad? O la cierro o sustituyo las importaciones por empresas locales, fomento ese desarrollo de esas empresas locales. En Puerto Rico se ha hablado de sustitución de importaciones. De hecho, eso fue el famoso Raúl Prebisch, chileno, cuando se crea la CEPAL, que es parte de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Pero aquí estamos hablando de que Puerto Rico, al carecer de soberanía, fíjate lo que estamos nosotros presentes. Nosotros hemos probado una ley que se aprobó para la transformación energética para llegar a un 100% de energía renovable. Espérate, tú dices se aprobó, porque todavía no se ha probado toda su efectividad. Se aprobó en la legislatura y la firmaron los gobernantes, pero no se le ha dado... Hicieron mucha buchihichi, jajaja, qué buenos somos, hemos aprobado. Pero los intereses económicos de Estados Unidos
lamentablemente asociado a los mismos intereses particulares de los gobernantes. Vamos a decirlo de manera más directa. La gobernadora de Puerto Rico, siendo republicana, amiga de Donald Trump no le interesa la energía renovable. De hecho, en el Big Beautiful Budget ese que él firma, le da una gran preeminencia a Drill Baby Drill, a las compañías petroleras, a las compañías de gas natural. Gas natural y petróleo están combinados porque una vez tú abres el pozo de petróleo sale el gas, ¿verdad? Y ahí capturan el gas y lo hacen y lo transportan licuadamente para luego convertirlo en gas. Ahí entonces, desde que está aquí, Jennifer estaba allá como comisionada residente, vino aquí una camada de... Tienen placas solares con sistemas de medición neta en sus estructuras. Pero hay más abonados que tienen placas solares en los techos de las casas, por ejemplo, sin tener sistemas de medición neta. De hecho, se estima que el número de abonados que tienen placas solares es en el orden de unos 200,000 en nuestro archipiélago. Por lo tanto, si una buena porción de los abonados pudieran añadirse al asunto de generar electricidad en base a las placas solares o cualquier otro método renovable de energía, la porción de la energía consumida en el país generada de forma renovable sería mucho más grande. Y ciertamente entonces la necesidad de nuestro país de comprar petróleo o comprar gas natural no estaría allí tan acentuada como es al presente. Y eso es a lo que quería llevar nuestra discusión sobre este asunto de las economías que son abiertas o cerradas. Como bien dijo Alameda, el asunto de ser una economía abierta, pues bueno, hay muchos aspectos de la economía. La energía es solamente uno de tantos aspectos. Pero nosotros que tenemos todo el beneficio del sol día a día, salga a la calle en el día de hoy y verá cómo se le quema la calva. Porque está haciendo mucho sol. Hay mucha energía que está bombardeando nuestra isla y que podemos aprovechar. Y entonces uno pensaría que lo que es necesario para nosotros los puertorriqueños es utilizar esa energía solar en una mayor cantidad y entonces poder reducir la cantidad de combustible que tendría el país que comprar y que el país, la nación puertorriqueña, tiene que costear año tras año para poder mantener esa producción de los 3.200 megavatios en su momento pico. Fíjate, es que como bien decía Alameda, es un problema del no tener soberanía, ser colonia. O sea, las colonias existen para beneficio del país que las controla. Antes le decían el imperio, pero como aquí la gente le tiene miedo a decirle a Estados Unidos imperio, que es lo que son. Existen las colonias para eso y por lo tanto las economías coloniales siempre son demasiado abiertas para lo que le conviene. O sea, no le conviene ser tan abiertas respecto al comercio con el país interventor y sin embargo lo son pues porque le conviene al país interventor. Puerto Rico, las reglas, las leyes son todas impuestas de manera tal que ahora los intercambios en el mundo norteamericano actual, los intercambios de Puerto Rico sean sustantivamente con la metrópoli. Y uno puede visualizar como si fuera una posibilidad, lo que hubiera podido ser una realidad versus lo que tenemos. A fines de la década del 70, por 1970 y pico, la Autoridad de Energía Eléctrica, con los trabajadores de la UTIER y la UTICE, habían logrado electrificar a todo Puerto Rico y estaban considerando qué vamos a hacer ahora, ¿verdad? Con el excedente de energía, venderla a la dominicana, ¿está bien? Y se hubiera podido ahí definir, bueno, vamos a empezar
vamos a ser de los primeros en darle importancia al sol, vamos a volver a fortalecer la parte hidroeléctrica, vamos a movernos hacia la energía solar gradualmente, utilizando las mismas capacidades de la corporación pública para promover y facilitarle a la gente el tener su sistema solar y eventualmente sustituirlo según van pasando las décadas, mejorarlo, las baterías, desarrollarnos en esa línea, y al presente estaríamos como Uruguay, no tendríamos que importar ningún petróleo ni ningún gas. Ya haría rato que hubiéramos tenido soberanía energética. Pero ¿qué pasa? El sistema político y económico, lo que estaba dominando eran decisiones a través de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y del mismo gobierno central, decisiones en favor de el sistema energético norteamericano, las empresas energéticas norteamericanas e internacionales, y nos movimos en dirección exactamente opuesta, a cada vez más dependencia en unos recursos que no tenemos. ¿Quién era el gobernador? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién era el gobernador en ese finales de los 70 y principios de los 80? Romero, ¿no era? Sí. Carlos Romero Barceló que era el estaba gobernador. Impulsando incluso las industrias petroleras y petroquímicas como la alternativa de futuro para Puerto Rico, siendo un país que no tiene ni petróleo ni gas natural. Él decía que el futuro de Puerto Rico está en las petroquímicas y en las petroleras que estaban en la Corco, y quería desarrollarlas, incluso toda esta costa oeste de Puerto Rico, convertirla en un gran puerto petrolero. La misma historia que con Jennifer, con lo que tú dijiste del legislador de Utah. Romero Barceló tenía dos buenos amigos en el Congreso. Uno era de Alaska y el otro era de Luisiana. Así que dejarnos de... Los dos. Sí, los dos son dos estados productores que querían asegurar la venta de petróleo a lo que era la colonia. Dejarse de cosas. Eso no ha cambiado entre la Jennifer y el Romero Barceló, la misma historia. Perdona, Alameda. No, hay que señalar también que en el caso de la petroquímica de la Corco, que estaba en Guayanilla, comienza precisamente cuando estaba el gobernador Roberto Sánchez Vilella. El proyecto era porque había una diferencial, los precios del petróleo eran, el barril de petróleo alrededor de $2 por barril, y el que se importaba de Venezuela, porque es geográficamente más cerca al sur de Puerto Rico, pues era más barato que Luisiana y que Alaska. Entonces Puerto Rico tenía una ventaja competitiva. Aquel famoso estudio de Arthur D. Little, de la compañía, que brindaba la ventaja competitiva a Puerto Rico, es lo que permite el desarrollo de esas petroquímicas. Y era basado obviamente en una posición mundial, global, que tenía Puerto Rico, pero lo que me estoy tratando de referir también modernamente es que Jennifer abraza los intereses, obviamente, que abraza también Donald Trump. La idea, de hecho, en las mismas leyes eliminaron la palabra eficiencia energética. No quieren saber de la energía renovable. Dicen acá entre no, ¿verdad? Para el consumo del público, porque los políticos son... Fíjate, yo voy a hacer un paréntesis, porque este contrato de los 19,000 millones que iba a manos de New Fortress por 15 años, llega a las manos de la Junta de Supervisión Fiscal, no por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por la Rosa de la Guadalupe, esa cosa que sale. No, señores, eso es que Fortaleza lo envía allá, porque ya lo tenía planchado y creía que la Junta lo iba a aprobar. Sobre todo porque lo enviaron de un día para otro, de que no les diera tiempo a leerlo. Exactamente, y dijeron, no, aguanta. Y es que este contrato que querían firmar era demasiado caro. De hecho, era el contrato más alto en su valor que se había firmado jamás. Pero ahí hablan los intereses. Y ahí tú ves personeros como el licenciado Osvaldo Carlos. Claro, él lo hace en marco de lo que pueda hacerlo. Y es un comentarista que siempre está ahí en Pelotadura y en otros programas. Exactamente. ¿Verdad? Pero también es abogado en defensa de unos intereses, claro, y él como abogado está comprometido. Claro. Así que esto de la participación.
la participación en los medios no es totalmente libre, es una participación con interés. Y fíjate que entonces está por encima de los intereses de Puerto Rico y está favoreciendo los intereses de él particular pecuniario. Pero no se queda ahí, porque sale otro personero que se llama el senador Carmelo Ríos, diciendo, no, aquí me llegó una compañía que le ofrece energía al Army, al Ejército de los Estados Unidos, y que se ahorraría 900 millones. Oye, es que la compañía le dijo que se ahorraría 900 millones, y él tiene forma de validar que eso es correcto, que eso no es mentira, que eso no es un paquete. Bueno, lo que está seguro ya es de que ya cobra comisión si cabildea por la otra. Le salpicó y él está defendiendo la salpicadura en su dirección. Como aquel cubano que decía, tiburón se baña, pero salpica. Exactamente. Entonces, tú ves ahí que los intereses económicos se unen a la falta de soberanía, y entonces todo se confabula fundamentalmente para que nosotros en Puerto Rico paguemos más, seamos más dependientes del exterior, seamos más dependientes de las compañías norteamericanas, cuando aún se puede producir más localmente, y entonces los sectores productores locales como que los estrangulan. ¿Ves? Es una estrangulación total a estos sectores locales. Fíjate, en esto de que pagamos más hay algo que alguna gente puede estarse preguntando, pero es que ¿cómo es que pueden sacar tantos chavos si se supone que somos pobres? Y de hecho, en general, las estadísticas de Puerto Rico son las de un país empobrecido. ¿Y cómo es que pagamos más y le interesa cobrarnos más todavía? Y es que en realidad el empobrecimiento no es porque no se produzca riqueza, es porque se la llevan. Y seguimos produciéndole ganancias, y aún esos famosos fondos federales con que subsidian el consumo, es una forma que tiene el gobierno norteamericano de transferir fondos de los impuestos que pagan los mismos norteamericanos, el pueblo norteamericano. De esos fondos pasan aquí para que le compremos y le generemos ganancias a las grandes empresas norteamericanas. Es incluso una forma de seguir explotando al propio pueblo norteamericano, el sistema que tienen para que nosotros, con esta economía tan abierta, le compremos y le compremos y le compremos. Y las ganancias son para esas grandes empresas. Gabriel, y también está el detalle de que el gobierno de Puerto Rico no se endeuda por accidente, se endeuda donde hay una serie de determinaciones de gobernantes del país que han sido determinaciones corruptas. Y claro, en el momento en que ahora a este señor yo le voy a comprar lo que sea a un precio más alto, o congelo o pongo, logro que ato el país para que le tenga que comprar lo que sea, gas por ejemplo, en este caso a la compañía esta New Fortress, o que tenga que activar las 14 generatrices que le compró precisamente a New Fortress, o que hablen de que voy a poner ahora otra generatriz en alguna de las centrales de generación de electricidad en Puerto Rico. Pero todo eso va a ser con deuda, con cargo al pueblo de Puerto Rico, pero mientras tanto los señores, los personeros, las compañías están sacando dinero a costa de que el pueblo de Puerto Rico se endeude, que mantenga una deuda que entonces ahora simplemente, pasando las décadas y los años, Puerto Rico seguiría endeudado frente a unos inversionistas externos. Bueno, pues eso es una forma también de hacerlo. No es tan solo extraer de lo que se vende aquí momentáneamente, es que cuando yo logro que el pueblo sea el que se endeude, pero a mí es al que me pagan, entonces el que está ganando todo el tiempo son estos señores que están continuamente tratando de ordeñar al pueblo de Puerto Rico. Les pongo un ejemplo. Uno de tantos voceros en la radio, uno de estos analistas, porque no son analistas, son analistas, mencionó en un programa de radio que tiene con una persona que tiene el mismo apellido que él. Los Goldberg. Mencionó que hay una de estas centrales, uno de estos generadores, es una cosa que costaría $800 millones.
Yo no creo el número, yo creo que es mucho más bajo que eso, pero es irrelevante lo que él está diciendo, y esta persona supuestamente es experto en materia financiera y actividades del gobierno. Lo que está diciendo es que casi un 10% de lo que sería el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico tendría que ser usado para comprar uno de estos generadores. Eso es lo que él está diciendo. Y entonces, ahora, ¿cómo será posible que yo compre una piececita que me cuesta 800 millones de pesos y no le voy a dar uso por unos cuantos décadas de años? Porque es que tiene que ser así. Si yo voy a invertir esa cantidad de dinero, más vale que le saque jugo durante un buen tiempo. Sobre todo porque te vas a ver embrollado para eso y vas a tener que estar pagando, la estés usando, ¿no? Bueno, no sé si eso va a ser financiado con FEMA o algo así. FEMA va a dar la mitad o darlo todo. No lo creo, yo no creo, Nada. porque FEMA la están desmantelando ahora. Lo que sí me parece es que en lugar de simplemente ir en la dirección de la generación renovable en el país, lo cual implicaría que no tengo que comprar ninguna otra generador de electricidad, lo que tengo es que sustituir la generación con combustibles fósiles por algo que sea más llevadero. Y a sabiendas de que esos abonados que tienen medición neta y que tienen baterías en sus casas, también le inyectan al sistema, y esto nos lo ha dicho acá nuestro compañero Agustín Irizarry, se conoce que las personas que tienen baterías pueden almacenar en el orden actualmente en Puerto Rico, que es una sorpresa para muchas de las conferencias en donde él ha ido, pueden almacenar en el orden de 1.300 megavatios hora de energía. Eso es un montón de energía almacenada. Así que parece ser que el camino para Puerto Rico, lo que sería para que nuestra economía en lo que se refiere a la generación de electricidad no sea una economía demasiado abierta que es para daño de Puerto Rico, no para beneficio de Puerto Rico. El camino no es el de mayor generación basada en combustibles fósiles, sino es el de favorecer este asunto de la generación por métodos renovables, fotovoltaicos posiblemente, y distribuidos, porque distribuido significa que cada persona que tiene los paneles solares en el techo de su casa tiene que asegurarse de que esa cosa está funcionando apropiadamente. No, y que no hay una dependencia. Ahora mismo se cae Costa Sur y se va en la práctica a Puerto Rico. Sí. Mientras que si la distribución está distribuida, la generación está distribuida por toda la isla, el hecho de que falle algo en Guayama o falle en una microred en San Juan o donde sea, no tumba el resto del sistema. Así que si llueve en Humacao, no tenemos por qué Pueblo, perder. mira, el mejor ejemplo es Casa Pueblo. Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué no replicamos ese modelo? De hecho, eso en un lugar donde llueve tanto, porque en Puerto Rico, pues usted sabe que llueve. Nosotros vivimos aquí en Mayagüez, así que vemos esto con gran frecuencia, pero lo mismo pasa en otros tantos lugares. Y Alameda acaba de mencionar Casa Pueblo, y en Casa Pueblo llueve casi todos los días, pero ellos tienen sistemas solares que son capaces de alimentar la energía eléctrica que necesita el corazón del pueblo y una buena porción de las actividades que se realizan en ese pueblo. Fíjate, y lo que ellos están haciendo, ellos mismos le llaman la insurrección energética. Y esto puede traernos al otro tema que tenías para hoy, porque como que hace falta que el país entero entre en esta insurrección energética y rompamos toda esta maquinaria tramposa en que nos tiene atrapados el sistema colonial, y montemos el tipo de gobierno y de programa energético y programa de todo que le convenga de verdad al país. Que sea leal a nuestro país. Y para eso, tú mencionaste como uno de los temas que podíamos tocar hoy, lo de la alianza de país. Y eso precisamente es lo que hace falta para, como decían allá en otros tiempos, dañarles el paso doble. O como decía nuestro amigo Juan Carlos Martínez Cruzado, cuando le mencionaron en una entrevista radial, no, si esto de la carbonera en Mayagüez, la Collentry que querían poner aquí,
eso ya lo tienen planchado. Yo le dijo, pues se lo vamos a arrugar, vamos a desplancharlo, vamos a darle marcha atrás a todas estas decisiones. Pues para eso es que hace falta, en primer lugar, llegar a controlar el gobierno colonial, la administración colonial, para encaminar un proceso de, primero, limpieza en el gobierno, porque se van millones y millones en estas cosas de corrupción. Así que primero adecentar el gobierno, entonces cambiar todas las políticas públicas para que sean leales a Puerto Rico, como dice siempre Carlos Ulises, y comenzar un proceso de descolonización, cambiar la relación con Estados Unidos de una de completa desventaja para Puerto Rico a una de beneficio para ambas partes, entre dos países soberanos, lograr esa soberanía. Eso empieza con que se cree y se expanda y se evolucione una verdadera alianza de país, que lo que vimos en las elecciones pasadas fue apenas un comienzo. Déjame insertar una idea. El problema que yo veo es que en ocasiones y en algunas circunstancias nosotros no podemos esperar a cambios tan sustanciales como lo que tú estás mencionando para atender a algunos de nuestros problemas. El problema energético, en donde pues se establece una ley que dice vamos a ir en camino hacia la energía renovable. Y ahora el gobierno de turno establece unas legislaciones para revertir esas decisiones. Y ahora ellos quieren que las determinaciones que tomen ahora sean vinculantes a todos nosotros en términos de todo lo que vamos a tener que pagarle al que sea que le vende gas a la Autoridad de Energía Eléctrica o a Genera, y vamos a tener que pagar por esos generadores, los 14 más los otros 16 generadores mini que supuestamente compraron, los vamos a tener que pagar, y la operación y el mantenimiento, tanto Genera como Luma han reclamado doblar el presupuesto de ellos. Hablan de darnos un chavito de descuento por kilovatio hora en la electricidad por los próximos 3 meses, pero hablan también de aumentarnos 11 chavos de aquí en adelante, de noviembre en adelante, permanentemente en el precio de la electricidad. Así que hay un número de cosas que nosotros debemos hacer, y es allí donde quisiera llamar la atención de que nosotros como pueblo tenemos que levantar la voz, tenemos que convencer a nuestros alcaldes y a nuestros legisladores municipales y a los legisladores en la legislatura de Puerto Rico de que no, esta cadena que nos quieren montar o que tenemos montada energética no puede continuar, que tenemos que poder salir de este asunto. Y allí es donde me parece eso que tú llamas la rebelión energética. Insurrección. La insurrección energética tiene lugar. Yo creo que allí en Casa Pueblo han decidido que no pueden seguir esperando, porque en cada ocasión que se va la electricidad se queda el pueblo entero sin electricidad. Bueno, pues eso no es solución para ellos. Decidieron que tiene que haber otro camino. No importa que el alcalde sea PNP o popular. No, lo lamento. Tiene que haber otro camino para el pueblo donde está Casa Pueblo. Pues no. Allí en Adjuntas tiene que haber otra cosa, otra solución. Y lo mismo para el resto del país. Y entonces es allí donde viene mi llamado a que la alianza, esa alianza que nosotros vimos entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y los personajes puertorriqueños que también favorecieron la alianza, aunque no eran miembros de ninguno de esos dos partidos, porque hubo mucho puertorriqueño que contribuyó. Esa alianza tiene que continuar y tiene que poderse mantener viva y tiene que poderse fortalecer localmente. Así que esa alianza de los dos partidos más el pueblo en Mayagüez, por ejemplo, tiene que tener
una vida mucho más allá de las elecciones, porque es necesaria para nuestro país. Y en las luchas que se dan a diario en diferentes vertientes, luchas comunitarias, luchas por defender recursos naturales, por detener proyectos nocivos, como esto de Esencia o el proyecto destructivo que tenían en Rincón, que hay en Aguadilla, esas luchas que tengan un carácter cada vez más de alianza, o sea, que no sean unos grupos individualmente o unas iniciativas personales. Hay que masificar todas esas luchas, interrelacionarlas. Los que están peleando por los recursos naturales también, de una forma u otra, están luchando en contra de esta dependencia del petróleo y de esta explotación por el gas natural, que tenemos que conscientemente enlazar unas cosas con las otras y apoyarnos mutuamente en todas las diferentes luchas que se están haciendo, incluyendo la lucha por la soberanía. Esto del énfasis en las elecciones es importante, pero hay que recordar, todavía en estas elecciones se vio toda la gente que no fue a votar, y en el caso del plebiscito hubo algo curioso, más gente votó por la soberanía, algunas de sus formas, que por el mismo Juan Dalmau. Todavía falta que la gente amarre una cosa con la otra, luchar por la soberanía, luchar por la soberanía alimentaria, por nuestra agricultura, por defender los recursos naturales, por combatir a Genera y a Luma y a la Junta de Control Fiscal, por seguir denunciando las barbaridades de este desgobierno o administración colonial que tenemos. Todas esas cosas son diferentes caras de una misma lucha de supervivencia y de desarrollo del pueblo de Puerto Rico. Así que tenemos que aspirar a la descolonización y la soberanía, pero desde ahora hay que irlo desarrollando con todas estas luchas. La alianza tiene que tener cara localmente, y esa alianza tiene que percolar la importancia de su esfuerzo hacia las organizaciones centrales de cualesquiera partidos. No puede ser que, pongamos de ejemplo, Movimiento Victoria Ciudadana escoge una nueva estructura de gobierno interno y ahora van a decidir lo que serían las políticas que van a imperar sobre cada celda de Victoria Ciudadana en las diferentes esquinas del país. No. Las esquinas del país tienen una voz, nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos todo el derecho de levantar nuestras quejas, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestro trabajo en beneficio de lo que es el pueblo. En ese sentido, entonces, me parece que la alianza tiene que tener una vida mucho más allá de simplemente el llamado liderato central. Así que por eso menciono que la alianza localmente, como dice Gabriel, hay un número de luchas locales. Esencia, sí, Esencia está aquí en Cabo Rojo, pero es todo el país el que tiene algo invertido con que ese proyecto no llegue muy lejos. Y eso es necesario para nuestro país. No puede ser que nosotros seguimos bajo la bota imperial y que no trabajamos día a día para salir de esa bota imperial, para establecer un país que sea más justo, más solidario, un país que sea más nuestro, una patria que sea mucho más nuestra de lo que nosotros actualmente miramos. Porque al final y a la postre, usted y yo somos los que pagamos la operación del país y todas las deudas. Yo creo que es necesario que la alianza, en todo el sentido de la palabra, alianza de país y alianza local, tenga vida y esa vida sea escuchada. A eso me refería con el asunto de que la alianza de país es extraordinariamente importante. Carlos, si me permite, porque al principio del programa yo me comprometí a dar una información que todavía no he dado, relacionada precisamente con la celebración de la vida de un mayagüezano patriota y solidario, que toda la vida mostró solidaridad con todas estas luchas, que fue Rafael Cancel Miranda.
Decíamos que esta tarde a las 4 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Mayagüez, en el cruce de la calle Oriente con Ventes Vigo, cerca de la Biblioteca Juvenil de Mayagüez, frente... Sí, que va a ser a las 4 de la tarde y que luego a partir de las 5 va a haber una celebración de pueblo en Dulce el Labio, y dije que iba a dar la dirección. Y el amigo Pablo Rodríguez, que de allí de Dulce el Labio, aunque allí yo creo que en toda parte de Puerto Rico lo conocen como Pablo Pana, rápidamente me hizo llegar un croquis de que si uno quiere llegar al Solar de la Patria, el sitio de la actividad, si va desde el centro de Mayagüez hacia Mayagüez Playa, bajando por la calle Méndez Vigo, en el cruce con la calle San Juan, que es donde está la iglesia del Carmen, ahí vira a la izquierda, por la calle San Juan para entrar a Dulce el Labio. Si vienen subiendo desde la playa por la calle Candelaria, vira a la derecha por la calle San Juan, esa es como la entrada principal del barrio Dulce el Labio. Inmediatamente se va a encontrar con la calle Benigno Contreras, ahí vira a la izquierda y el Solar de la Patria le va a quedar a la derecha. Eso es, allí hay como una concha acústica que recientemente fabricó el gobierno municipal, ¿no? No hace tanto, sí. Pues ahí ya hay varios sitios que la comunidad ha ido adoptando y desarrollando para actividades de este tipo. Así que los esperamos allí esta tarde, eso yo creo que allí eso queda casi al frente de una compañía que vende cigajos de tabaco y demás. Sí, ese compatriota, de hecho, está financiando también, ayudando a financiar actividades de la comunidad. ¿Cómo se llama el negocio de este? ¿Te acuerdas del...? No recuerdo el nombre del amigo. Me parecía que era cigajos del país, hay algo del país, sí. Es el nombre de la compañía. Sí, al lado de esto también está el solar de Cheo Fernández, no sé si es parte de... pero bueno. Ya sabemos cómo llegar al asunto. Tienen una idea de cómo llegar a partir de la calle San Juan. Ok. Nosotros quisiéramos que usted que nos escucha reconozca la importancia de que nosotros como país desarrollemos lo que llamaba Gabriel hace un ratito, soberanía alimentaria, soberanía energética. Yo creo que son cosas importantes para cada uno. Soberanía deportiva, y vaya que la disfrutamos y la tenemos que defender. Y hay que defenderla para que no la mancillen. Pero la realidad es que para todos nosotros este asunto de la consumo de todos los artefactos que nosotros consumimos, de todos los alimentos, de todas las cosas que nosotros consumimos en el día a día, sería bueno que una porción de esto fuera producido en nuestro país. Por un lado, le da trabajo a ciudadanos puertorriqueños que fabrican o que cultivan aquellas cosas que nosotros nos vamos a comer o vamos a usar. Nuestra prédica no es el hacer una economía cejada, no. Nuestra prédica es que existen niveles de economías abiertas. Y ese nivel de economía abierta al presente va en detrimento o en contra del beneficio de los puertorriqueños. Por la magnitud y por la dirección de que nada más es con Estados Unidos. ¿Qué pasa con el resto de los países del mundo que también producen? Sí, ahorita cuando tú mencionabas lo que pasó en los 70 y demás, yo recordaba que hacia finales del 1800, España, después de mucha pataleteo y de mucha cosa, le concedió a Puerto Rico una carta autonómica, y una de las provisiones, de las disposiciones de la carta autonómica era que el país, la colonia, iba a decidir con quién intercambiaba su comercio, de manera tal que fuera beneficioso a la colonia. Claro, España no le confiere eso a Puerto Rico por gentileza,
Lo hace porque simplemente querían sacarse de arriba la dependencia del gobierno de Puerto Rico en ese momento de la corona española. No era porque quisieran hacerle un beneficio a los ciudadanos puertorriqueños. Y habían unos reclamos de los puertorriqueños, del Grito de Lares en adelante. Realmente había mucha resistencia a la continuación del coloniaje en Puerto Rico. Así que, y ese era mucho más liberal para Puerto Rico y mucho más beneficioso, esa disposición, que lo que vino junto con la milicia norteamericana, las leyes Foraker-Jones, la ley de relaciones federales de los 1950, que entonces lo que hicieron fue recortarle a Puerto Rico la potestad de negociar con quien quisiera y con quien fuera más conveniente la negociación comercial en todos los niveles. Así que lo que quiero es llamar su atención, usted que nos escucha, a que es hora de que nosotros trabajemos. Y tenemos muchas maneras de trabajar el asunto de la lucha por nuestra soberanía. Como bien dijo Gabriel, hay unos trabajos que pudieran coger un poquito más de tiempo, pero también hay unos trabajos que podemos tratar de hacer un poquito antes. Y esos trabajos tenemos que hacerlos con convicción de que el beneficio sea para los puertorriqueños. Nuestras decisiones tienen que ser con lealtad a la patria de los puertorriqueños y no para beneficio de los amos que algunos se sienten tan orgullosos de tener como amos. No, nosotros debemos ser dueños y señores de nuestro espectáculo. Y para eso, soberanía para Puerto Rico. Trabajemos la patria de los puertorriqueños. En este su programa, que es Voces de la Soberanía, le damos las gracias por su audiencia a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Hasta el próximo sábado, tengan todos muy buenas tardes. Por ser siempre nada, tu puerto es mi puerto, el barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.